La cita dice, bueno, yo le he titulado El peligro de descuidar la oración y el estudio, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes tienen una comunión? No levanten su mano, pero en sí mismos pregúntense, o levántense la mano ustedes mismos, ¿verdad? Sin hacerlo públicamente. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes tienen su comunión diaria? Tratar de ponerse a cuentas con Dios durante la mañana, en la tarde. ¿Y quiénes de ustedes han experimentado que hace una gran diferencia en la vida en ese día o cada vez que lo hacen? Yo se los digo porque yo lo he experimentado cuando lo hago y cuando no lo hago. Normalmente cuando yo trato de hacer la voluntad del Señor y el Señor me lleva a hacerla y me ayuda a hacerla, las cosas me salen bien ese día. Y a veces no me salen bien, aunque a veces lo hago, ¿verdad? Pero no por eso yo necesito desanimarme. El Señor nos hace ver, cuando Él está con nosotros podemos luchar los conflictos del día. Y cuando Él está con nosotros nos debe a llevar el día mejor, ¿verdad? Pero también cuando descuidamos la oración y el estudio de la palabra, pareciera también que a veces como que el día va muy bien, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no nos sale muy bien todo, ¿verdad? Aún en el trabajo las cosas como que no progresan y como que algo no anda bien, ¿verdad? Y eso es en la vida cotidiana de diario. Pero ¿qué pasa cuando estamos entre la familia? Que no venimos al Señor durante el día a encomendar nuestras cuentas a Él, nuestras luchas, nuestros conflictos, que quizás ya lo sabemos o no lo sabremos entre la familia, ¿verdad? Porque este conflicto tenemos que ganarlo en las rodillas y en el estudio de la palabra. Si nosotros no hacemos eso a diario, más bien que nos estamos exponiendo a algo muy peligroso para el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Y miren, déjenles leer esta cita lo que dice. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Así es de que si nosotros no tenemos esa comunión que el Señor nos pide, esa amistad, ese compañerismo que debemos de tener con el Señor, o sea, estamos expuestos a cometer errores, a frustrar a otros y hacernos daño a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo por eso los quiero invitar esta mañana más que todo que si hay algo que se aprende en esta mañana es eso, de no descuidar ¿qué? La oración y el estudio de las Sagradas Escrituras. Y hacerlo de una forma que sea útil para nuestras vidas, no simplemente para aprender si esto pues es cierto o no. Y también, ¿verdad? Pero más que todo, cómo estudiarlas para que este día la Escritura me sea una luz delante de mí, ¿verdad? Sigue diciendo la cita de aquí, que inventa cuenta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Y a hoy, hermanos, hoy en día, hay cuánta cosa que nos está distrayendo de hacer la oración y las escrituras nuestra primera o nuestro primer deber, ¿verdad? Porque ahora hay demasiadas distracciones. Ahora es imposible, casi imposible de abrir la palabra sin que algo nos esté distrayendo. Y saben que el enemigo está ya pendiente cuando usted quiere ponerse a cuentas con Dios para distraerlo de cualquier cosa, de cualquier preocupación o de cualquier actividad. De que usted no toma el tiempo, se sienta quietamente y meditar, aunque sea una frase que le ha impresionado a usted en la palabra de Dios. Así la cita sigue diciendo, su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble. Y esto me llama mucho a mí la atención porque hoy es imposible hacer cosas nobles y cosas buenas que sean naturalmente sin fingimiento, ¿verdad? Entonces está ahí el pendiente para que nosotros no hagamos esto, porque al hacerlo estamos predicando la palabra, ¿verdad? Cuando hacemos una cosa buena, una cosa noble, básicamente nuestra vida está predicando a otros. Y Él trata de evitar eso en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Dice, hará cuanto sea imaginable hará cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y
como corrupto y de mala fe. O sea, Él va a tratar de hacer todo lo posible para que lo que hagamos se presente, como dice, corrupto e impuro delante de nosotros, y así trastornar la fe de otros o la misma fe de nosotros. Y usted, no sé si a usted le sucede que cuando comete un error, ¿verdad? A veces uno trata de encubrirlo, y lo primero que la palabra nos incurre es que vayamos y nos pongamos a cuentas y arreglemos el asunto antes de que se meta el sol, ¿verdad? Pero a veces el ser humano, el enemigo nos lleva para no hacer eso y encubrirlo con una excusa o simplemente ignorarlo, ¿verdad? Y no debe de ser así. Nosotros tenemos que poner en claro, para no servirle al enemigo, porque de otra manera es lo que estamos haciendo. Dice, fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, dice que fue cuando los espíritus inmundos mostraron que su prueba con más poder que jamás en la historia. Por 4,000 años Satanás no se había mostrado con tanto poder como lo hizo cuando estuvo aquí Cristo. Pero conforme nosotros nos acercamos al tiempo, el fin va a ser, si no igual, peor, ¿verdad? Porque dice bien sabe Satanás que todos aquellos que, continúo con la cita. Cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre. Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Y hermanos, simbólicamente nosotros, Satanás no puede implantar su mal espíritu en los espíritus inmundos de nosotros. Porque todo el mundo, para cuando Cristo vino, ya estaba bajo control. La única nación que no estaba bajo control era Palestina, y ahí es donde vino Cristo. Y es por eso que Satanás, como ya tiene todo bajo control, esto es lo único que él no tiene bajo control. Y es cuando él va a tratar de mostrar su poder como nunca lo ha mostrado en la tierra. ¿Por qué? Para controlar que la influencia de Jesús no fuera tan visible, ¿verdad? O visible como él se proponía. Pero, ¿quién era el que estaba delante de...? Dice... Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que no se había sometido al yugo del tentador. Y eso es lo que nos está invitando ahora Cristo. Que no nos metamos al yugo del tentador, porque el Señor quiere venir, ¿verdad? Donde nosotros no nos hemos sometido a la idolatría. Pero dice... Satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Así es de que es lo mismo que está tratando de hacer hoy Dios con nosotros. Él quiere venir a los cuerpos, a las vidas, a las familias, a las iglesias que no se han entregado a la idolatría, ¿verdad? Y Satanás no le agrada eso, porque recuerden, cuando ustedes están queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que le pasó a Jesús? Cuando él vino para traer la luz al único pueblo que no se había entregado, manifestó su mayor poder, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer hoy en día con las familias que están dispuestas a ejercer la voluntad del Señor, para querer hacer y luchar más fervorosamente con ese pueblo, porque los demás ya están bajo control, ¿verdad? Bueno, vamos a leer lo que dice Marcos 1. Marcos 1 del 21 en adelante. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, si ustedes tratan de meter estas citas en el espíritu de profecía, cuando la Biblia dice que se admiraban de su doctrina, ¿por qué es que toda la gente que habían escuchado por un tanto tiempo a los fariseos y a los saduceos, ¿por qué ahora cuando Jesús predica se admiran de su doctrina? ¿Y saben por qué la gente se admiraba tanto por su doctrina? Porque ellos ya estaban cansados de lo que se estaba enseñando en ese tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo se enseñaba? Se enseñaba nada más para expresar la sabiduría de los que enseñaban y no tanto para expresar el amor de Dios, ¿verdad? Y cuando Jesús vino,
él veía las necesidades de las personas y a través de esas necesidades él predicaba para proveer solución a sus problemas, de sus luchas, ¿verdad? Y por eso es que él predicaba, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina, porque esta doctrina era una doctrina viva que ellos podían relacionarse con ella, era básica y era esencial para ese tiempo, ¿verdad? Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu mudo que dio voces. Ahora, cuando Cristo está predicando aquí en esta sinagoga, el enemigo ve que la gente está recibiendo, ven cómo ellos están recibiendo, o cómo se admiraban de la doctrina que Cristo estaba enseñando, estaban recibiéndola, esta enseñanza. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? A uno de sus súbditos, a uno que estaba captivado por un espíritu inmundo, lo introduce ahí para distraer y por decir, desviar las mentes a otro objetivo que no fuera el de Jesús, ¿verdad? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el Espíritu de Profecía habla sobre este versículo. Cuando este joven o este hombre poseído de un demonio o un espíritu inmundo trataba de clamar, él dio la oportunidad de salir, de liberarse. Pero cuando él intentó de hablar, esto fue lo que salió de su boca. Porque él está bajo el control de espíritus inmundos. Si no era solo de espíritus, sino de una legión. Escuchen. Has venido, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es lo que salió del endemoniado. Él quiso decir otra cosa, pero los demonios esto fue lo que dijeron, simplemente dar reverencia, porque ellos estaban delante de ¿quién? ¿De quién? Del Santo de Dios, ¿verdad? Escuchen. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora yo los quiero invitar a leer este mismo evento, pero ahora lo vamos a leer en Lucas 4. Vamos a comenzar en el versículo 31 en adelante. Dice así: y cuando ustedes comparan uno con el otro, hay unos detalles que no se encuentran en Marcos, que se encuentran en Lucas, y hay unos que se encuentran en Lucas que no se encuentran en Marcos, y así va, ¿verdad? Pero vamos adelante. Versículo 31, Lucas 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio e inmundo. O sea, Lucas, en el detalle de que tenía un espíritu inmundo, le añade que tenía un espíritu de demonio, ¿verdad? El cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjese lo que están diciendo aquí los espíritus inmundos cuando ven a Dios o a Jesús. Nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios o nos convencemos de que hay la presencia de Dios, ¿damos reverencia como ellos? No. No hacemos. Versículo 34, diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ustedes saben que los espíritus inmundos, cuando se posean de un ser vivo, ya
sea un animal o un ser humano, al despedirse él del ser humano siempre tiene que causar un daño, si Dios se lo permite, obviamente. En este caso Jesús no lo permitió, ¿verdad? Que le hiciera daño, simplemente lo sacudió y lo hizo, se manifestó pues. Pero vamos a ver qué es lo que dice el espíritu despreciable. ¿Por qué este endemoniado, este hombre con un espíritu inmundo llegó a ser así? Y aquí es donde yo quiero hablar más que todo a mí mismo, ¿verdad? Porque ¿cómo es que él llegó a ser así? A tener un espíritu inmundo o a tener un demonio o una legión. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Pero antes déjenles leo esta. Dice: nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. O sea, aquí básicamente la hermana White de una forma nos está diciendo que cuando nosotros negamos la existencia de los ángeles malos, estamos expuestos a que nos tomen ellos. Dice: nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja. Así es. Por eso, ustedes conocen bien los dos errores capitales, ¿verdad? El de la inmortalidad del alma y la adoración del dominio, ¿verdad? Son los dos errores donde el enemigo va a trastornar el mundo. Y no conocer la doctrina de la inmortalidad del alma es un engaño o es una trampa para nosotros. Pero aún como adventistas necesitamos saber más de esto, porque ustedes saben que ahora el enemigo se ha disfrazado de tal manera que es difícil desenmascararlo sin la palabra de Dios. Si yo no tengo si yo he descuidado, de la oración y del estudio de la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios, lo pone en claro sobre la existencia de ellos, ¿verdad? Entonces una de las cosas, termino. Dice: esta es la razón por la cual, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obra con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe, ¿verdad? Su política consiste en esconderse y orar solapadamente. La hermana Juan nos ha advertido que estos son los errores capitales sobre la inmortalidad del alma y sobre la adoración al domingo, ¿verdad? Ahora miren, déjenles, le leo. ¿Por qué es que esta persona que tenía un espíritu inmundo, una legión, llegó a tal forma, a tal condición? Dice que la mente, el espíritu preciado de todas las gentes, página 220, dice: la mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás. Yo creo que los jovencitos los adultos, todos, nos está hablando aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está hablando. Escuchen, ¿cómo es que él llegó a enredarse en un problema tan serio como para ser poseído por 2000 demonios, ¿verdad? La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del demonio, de Satanás, pero el demonio resistió el poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras que escuchamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le obtuvo. O sea, básicamente ya no tenía voluntad de sí mismo, ya él básicamente estaba 100% poseído. Y cuando él quería hacer algo digno del bien, los demonios se interponían y hacían todo el mal, ¿verdad? Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. Ahora escuchen cómo él llegó a enredarse en este problema. La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estriba en su propia vida.
había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer su vida una gran diversión. ¿Saben? Por eso la palabra nos dice en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, Satanás nos ha puesto en el mundo la trampa más grande para ser poseídos, ¿verdad? De sus ángeles caídos. En Lucas 9:25 dice, pues, ¿qué va a aprovechar el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En Mateo 8:18-17 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. O sea, bueno, déjenme termino la cita, dice, no pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. O sea, ¿quién quiere hacer una carga para su familia o una burla para todos los demás? Nadie, ¿verdad que no? Había creído que podía dedicar tiempo a las locuras inocentes. Y ahora hay muchas cosas que nos divierten, ¿verdad? Que nos crean diversión y que es una locura inocente, ¿verdad? Pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. Y aquí es donde pues necesitamos observar un poquito sobre esta frivolidad o estas locuras inocentes o estas diversiones inocentes. ¿Ustedes qué pueden pensar ahora de una diversión inocente para los niños, los jóvenes o nosotros mismos? Ya no hay. No, pero hoy que existen en el mundo las diversiones inocentes, que se parecen aparentemente inocentes, ¿verdad? Pero que no son inocentes. ¿Qué es lo que nos está azotando que inocentemente lo vemos? Oh, es simplemente... Una pequeña diversión. Sí, por un momento, o sea, hablando pues de los teléfonos, las tabletas, esa cosa parece un imán y pareciera tan inocente porque le vamos a poner algo que sea religioso. Pero todo comienza en que se empiezan a adictar a eso. Y ya cuando uno está expuesto a la internet, ¿qué cosa no puede observar uno ahí, verdad? O sea, inocente. El enemigo está planeando hoy cómo tomarnos, ¿verdad? Y más que todo desviarnos del deber que tenemos hacia el Señor. Y sigue diciendo, había creído que podía dedicar su tiempo a las locuras inocentes, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia. Y esto de la intemperancia, en alguna ocasión yo quiero hablar un poquito más de la intemperancia porque últimamente yo aprendí algo sobre la intemperancia que no entendía antes. Que la intemperancia es como ¿cómo se diría yo? De los 8 principios de salud es como el segundo más importante, porque el primero es obviamente la confianza en Dios. Todos son importantes, yo no estoy deduciendo nada de los otros. Simplemente en el orden que yo los veo por la importancia y el peso que implica cada uno es que la confianza en Dios y la intemperancia. Pero dice la intemperancia, la frivolidad, queriendo definirla en una palabra más sencilla, podríamos decir superficial o vanidad. O sea, la intemperancia y la vanidad o la superficialidad pervertieron los nobles atributos de su naturaleza. Y Satanás llegó a dominarlo absolutamente. La intemperancia, las locuras inocentes y las diversiones lo llevaron a ser poseído. El espíritu policial no habla más de los otros endemoniados en el por qué, cómo llegaron a esa condición, pero en el caso de este hombre que fue poseído, la palabra de Dios nos abre para ver cómo es que él fue poseído. Ahora yo les pregunto, nosotros no estaremos en ese camino o quizás ya estemos en ese camino. Porque el enemigo nos quiere tomar a todos, obviamente. Él no va a dejar a ninguno en paz hasta no tenernos, ¿verdad? Y la única manera que Él nos va a dejar en paz o que nos vamos a liberar de sus garras es, ¿cómo decíamos? Descuidando la oración y el estudio de la palabra, porque es así como vamos a discernir los ataques
Amén. del enemigo. Si el remordimiento vino demasiado tarde, o sea, ya cuando el Satanás había tomado el 100%, dice que el remordimiento ya vino demasiado tarde. Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su viralidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Ya estaba 100% controlado, ¿verdad? Ya no hay mucho que se pudiera hacer por sí mismo, sin la ayuda de Jesús, ¿verdad? Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. Pues, quiero que tomen eso en cuenta, se había posesionado de todas sus facultades. Todas. O sea, que el pensamiento era de continuo al mal. Solo el mal y hacer daño y a perturbar. Placer y deleite, ¿no, hermanito? El deleite, sí, porque básicamente es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno. Que satisfacamos la carne. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras. Ahora todo es encantador, hermanos. Pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad. Y el enemigo no cree que cuando usted se entrega a él lo va a dejar en paz. Él viene a destruirlo y él va a hacer todo lo posible por hacer, tormentarlo y hacer cada cosa. Exactamente. Pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible en sus airadas visitas. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal, al placer fascinante de los comienzos. El placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. Y ahora quiero leerles algunas citas de este libro. Es un libro que ya ahorita no lo publica porque pues, ya no existe, pero de lo que hayas quedado pues del remanente de lo que se ofrecía. ¿Cuál es ese? Se llama ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y básicamente son citas del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Para mostrar la justificación por la fe en diferentes formas, ¿verdad? Yo les quiero compartir un pensamiento aquí que quizás yo se los compartí en el pasado, en alguna otra ocasión, pero ya ahora en el contexto de lo que estamos hablando sobre los espíritus inmundos que están tomando a los seres humanos, dice así, refiriéndose a los niños. Los niños no son la presa legal del enemigo, perdón, los niños son la presa legal del enemigo. Y ahí está para pensarlo. ¿Ustedes han leído el libro ese de que se salvarán todos los niños? ¿Han leído esa revistita que el hermano hizo? Cuando ustedes leen eso y trata de meditar sobre lo que eso implica, porque normalmente ese escrito cuando se escribió en los 60s tuvo mucha oposición. Pero si usted lo lee y hace conciencia de lo que se está diciendo ahí, es cierto, porque los niños chiquitos, especialmente los de brazos, uno dice, bueno, pero ellos qué culpa tienen, ¿verdad? Pero uno puede ver si el enemigo lo está tomando o no, por el comportamiento de ellos, ¿verdad? Y a veces hasta uno mismo puede causarles un problema más serio, porque a veces uno demanda la obediencia, no en el amor de Dios, sino en el amor del hombre, ¿verdad? Pero dice, los niños son la presa legal del enemigo, porque no son súbditos de la gracia. O sea, ellos no pueden clamar la salvación, ni el perdón. Entonces, el enemigo puede hacer y deshacer con ellos. La única protección que ellos tienen son los padres. Amén. Orar por ellos, clamar por ellos y pedir la protección por ellos. ¿Verdad? Dice, no han experimentado el poder purificador de Jesús y los ángeles malvados tienen acceso a estos niños. Y algunos padres son descuidados y les permiten obrar con sola poca restricción. Y ahora hablando de la restricción, yo se los digo porque a veces como padres queremos hacer lo mejor que podamos, pero a veces cuando nosotros restringimos a nuestros hijos, no lo hacemos con amor. No lo hacemos con el temor de Dios, apartados del mal. Lo hacemos porque demandamos obediencia y no porque los amamos, ¿verdad? Y a veces cuando lo hacemos en la forma equivocada, nos llevamos a hacer un peor mal, ¿verdad? Sigue diciendo la cita. Los padres tienen una gran obra que hacer en este aspecto, corrigiendo y dominando a sus hijos, y luego trayéndolos a Dios y clamando su bendición sobre ellos. Y aquí es donde yo quiero, pues, más que todo otra vez enfatizar esto sobre el descuido de la oración y el estudio de la palabra. O sea, nosotros, los que tenemos hijos, no deberíamos descuidar eso.
porque nuestros hijos están en peligro si nosotros no frecuentamos esa devoción matutina y vespertina. No solo por nosotros, pero por nuestros hijos, porque es la única protección que nuestros hijos tienen, ¿verdad? Clamar por ellos, pedir la bendición, su protección durante el día y que Dios nos los dé, ¿verdad? Y hacerlos conscientes del deber que ellos tienen delante de Dios y delante de nosotros, ¿verdad? Dice, por medio de los esfuerzos fieles e incansables de los padres y de la bendición y de la gracia implorada a Dios sobre los niños, se quebrantará el poder de los ángeles inicuos y se derramará sobre ellos, sobre los niños, una influencia santificadora, y las potestades de las tinieblas deben retroceder. El poder, la protección de nuestros hijos está en las manos de los padres. Entonces a veces nos preguntamos por qué mi hijo resulta así, por qué resulta así. ¿O será que no estoy manejando la salvación en mi familia como Dios quiere que la maneje? O sea, como padres nos hace falta mucho la abnegación personal, ¿verdad? En vez de exaltar el yo en situaciones así, es negarnos y hacerlo como Dios nos enseña a hacerlo. Y Él nos va a enseñar si no descuidamos la oración y el estudio de la palabra, ¿verdad? A diario. Ok, déjenme más, les leo unas cuantas más y para no hacerlo más largo. Dice aquí que dice, la intervención del tentador no ha de ser terminada por excusa para cometer una mala acción. O sea, cuando nosotros vemos una mala acción en un niño, en un ser humano, no la debemos de excusar como, oh, solo fue una mala acción. Recuérdense que el enemigo es el único que nos causa hacer el mal. Sí, nosotros somos los instrumentos, pero si nos prestamos a hacer el mal. Igual los ángeles de Dios, cuando hacemos algo bueno, algo noble, es porque el ángel de Dios nos ha utilizado para hacerla. De Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo es accesible para todos los hijos de Dios, arrepentidos y creyentes. ¿Okay? Cuando damos lugar a la impaciencia, impulsamos del corazón al Espíritu de Dios. Entonces, de lo que estamos hablando sobre cómo este joven o este hombre llegó a ser endemoniado. ¿Cómo fue que llegó a ser endemoniado? En la diversión, en la diversión inocente, ¿verdad? Pero también nosotros, cuando damos al lugar al enemigo, a que Él nos utilice, cuando damos lugar a la impaciencia, impulsamos del corazón al Espíritu de Dios y damos lugar a los atributos de Satanás. Y Él ahí nos viene tomando. ¿Verdad? Dice, la impaciencia trae al enemigo de Dios del hombre a vuestra familia y echa a los ángeles de Dios. Si estás viviendo en Cristo y Cristo en vosotros, no podéis hablar palabras sagradas. Entonces a veces uno se pregunta por qué es que mi hijo a veces se comporta de tal manera. ¿Por qué? Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios. Nos ayude cómo expresar el amor de Dios, no el amor de los hombres. Nosotros siempre estamos expresando el amor de los hombres a nuestros hijos. Pero el que necesitamos nosotros es el amor de Dios, expresárselo a nuestros hijos. Y sin esta meditación, o sin esta relación con el Señor a diario, sobre su palabra y la oración, no la vamos a aprender, hermanos. Lo más seguro que nosotros es muy posible que el enemigo nos esté tomando. Okay. Prueba evidente de su éxito, hablando de Satanás, es la aceptación general de que goza entre el público religioso ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras.
Ah, la intemperancia. ¿Ustedes saben por qué hay tanta persona de sobrepeso? Sí. Bueno, obviamente están comiendo lo que no deben, comen cuando no deben. Y cuando hay mucho. Y cuando hay mucho, ¿verdad? Y ustedes saben que esa es una de las maneras que el enemigo está usando para destronar la razón, y hacernos más conscientes de que la mente es la que me debe de estar manejando y no el cuerpo. Exacto. Porque cuando nosotros nos damos a la intemperancia es porque el cuerpo nos está manejando y no la mente, que Dios nos dio la inteligencia para hacerlo. Entonces el enemigo está usando eso para destronar la razón. Y no solo nada más en el área de qué comer y qué no comer, sino en la manera que a veces nosotros levantamos a nuestros hijos, en la manera que a veces nosotros como tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Nos hace intemperantes. Cuando nosotros nos maltratamos a alguien, el primer paso que debemos de hacer para arreglar eso es pedirle perdón a Dios y que nos ayude a ver claramente nuestro error. Y arreglar ese problema de la intemperancia. Porque eso es lo que nos ayuda, o no nos ayuda, nos destruye para ser conscientes de que mi trato hacia el otro no está bien, ¿verdad? Porque si yo estoy tratando a otra persona, más seguro que estoy en esa situación. El enemigo está usando eso para destronarnos y no presenciar o presentar a Jesús en el hogar como Dios quiere, ¿verdad? Sigue diciendo, y es porque Satanás, déjenme leer todo en su contexto. Prueba evidente de su éxito es la aceptación general de que goza entre el público religioso ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras. Y es porque Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas. ¿Por qué? Porque negamos la palabra de Dios, ¿verdad? Más que todo, es lo que está diciendo. Nosotros negamos los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras. Dice, inconscientemente de su influencia, por lo que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos de su obra malífica, nos revela sus fuerzas ocultas y pone así en guardia contra sus ataques. Dice, en vez de fortalecer la fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se había estado espaciando en sus desalientos y... Déjenme ver un poquito más arriba aquí. Cuando el padre presentó al joven como a los discípulos, y los discípulos no pudieron sacar ese espíritu inmundo, y ya cuando llegó Jesús con los 3 discípulos, el Padre lo presentó a Jesús y le dijo que ellos no habían podido hacerlo, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el Padre se confió completamente en la misericordia de Cristo, exclamando, creo, ayúdame en mi debilidad. ¿Ustedes saben que esa va a ser la oración de todos los padres? Si puedes creer, ¿qué es lo que pidió? Que libra a mi hijo de este espíritu inmundo. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Creen nuestros hijos? ¿Tienen un espíritu de Dios o tienen un espíritu inmundo? Y si vemos que tienen un espíritu inmundo, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Clamando, ¿verdad? Por su liberación. Creo, ayúdame en incredulidad, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es la fe que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subjugar todo rasgo pecaminoso, resistir toda la tentación, por fuerte que sea. Entonces, ¿dónde estamos fracasando? El descuido de la oración y el estudio de su palabra, ¿verdad? Tiene trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración
que las liberte. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos. Está hablando aquí de los discípulos. ¿Sabe por qué los discípulos no podían sacar ese espíritu inmundo del joven endemoniado? Porque Jesús escogió a 3 para ir con él al monte, ¿verdad? Estaban celosos, estaban discutiendo por qué ellos, nosotros, no nosotros. Y esta es la razón por la cual ellos no pudieron sacar el demonio. Ellos lo habían hecho mucho antes. Cuando ellos fueron enviados a predicar el evangelio, se les dio el derecho o la autoridad de sacar todos estos demonios. Pero en esta ocasión ellos no pudieron. ¿Por qué? Porque ahora Jesús los pone a prueba más que todo, ¿verdad? Está probando su fe de ellos. Pero en el momento de la prueba es donde ellos fracasan. Cuando son probados no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre ellos. Hay crisis entre ellos, ¿verdad? Y el Espíritu no puede obrar en esas circunstancias. Y el enemigo está allá a sus anchas. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos acercarnos al Señor, buscar su salvación a cada día, no solo por nosotros, pero por nuestros seres queridos. Mira lo que dice sobre los discípulos. En vez de fortalecer su fe por la oración, o sea, cuando ellos habían subido al monte, en vez de haberse estado orando, meditando sobre las grandes cosas que Jesús había estado haciendo, dice, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. Cuando empezamos a discutir y argumentar, nosotros nos piden el terreno que el enemigo quiere que estemos. Debemos dejar eso a un lado y buscar a Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por nosotros y espaciarnos en esa área. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación de corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reserva a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el principado y las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. ¿Cómo es el secreto de hacer eso? Nosotros vemos una situación en la cual no podemos luchar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y consagrarse sin reserva a su obra. Tenemos que estar trabajando por nuestro Salvador, ¿verdad? O sea, pedir la súplica y a la vez ponernos a trabajar por quien estemos orando, ¿verdad? Es la única que puede prevalecer para tener a los hombres, para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el enemigo. Con esto termino, hermanos. Dice: el poder y la malignidad de Satanás y de sus huestes podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. O sea, si Dios no estuviera interviniendo con el enemigo a diario por nosotros, aún ni siquiera nosotros, pero Él lo está haciendo por amor a nosotros. Porque estamos queriendo hacer la voluntad, medio haciendo la voluntad, pero aún así el Señor está. Aún por los que no están en la iglesia o ni siquiera quieren saber de verdad. Los males que Satanás quiere traer sobre ellos no les vienen porque Dios está restringiendo el mal, ¿verdad? Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. O sea, nosotros a veces nos aseguramos el carro, ponemos candado, la casa la cerramos con esto, pero ¿qué pasa con las cosas espirituales? ¿Hacemos lo mismo? ¿Cómo podemos ponerle candado para que el enemigo no se introduzca en nuestra vida? Con el ayuno y estudio de su palabra, la meditación, ¿verdad? La oración y el estudio de su palabra. Es la única manera de sacar eso, hermanos. De otra manera Él se va a introducir en nuestras vidas. Y lo podemos ver cuando perdemos el temperamento, cuando nos frustramos, cuando nos estresamos, cuando todo esto que es solo el mal, ¿verdad? Sigue diciendo, si les
ningún medio, si se les dejara, nos trastornaría la razón, nos desquiciaría y torturaría el cuerpo, destruiría nuestras propiedades y nuestras vidas. Lo que le pasó a Job, cuando Dios le permitió y nos tocar a Job y su familia, eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Y solo no nos ha acontecido porque Dios le ha puesto restricción, ¿verdad? Amén. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. Amén. El maligno no puede forzar la guardia con quienes Dios tiene rodeado a su pueblo. A mí me gusta cuando yo leo que cuando una familia bien ordenada, dice que a los ángeles de Dios les gusta visitar esos hogares. Amén. Yo preguntando, ¿será que los ángeles de Dios nos están visitando o serán otros ángeles? ¿Verdad? Bueno, la única manera que vamos a saberlo es no desatendiendo el estudio de la palabra y la oración que tengamos a cada día. Amén. Bueno, mi invitación es, hermanos, que nos preparemos porque el enemigo está azotando los hogares. Recuérdense, las dos entidades que traspasaron del Edén a esta vida son las únicas que Satanás, bueno, él quiere destruir todo, ¿verdad? Pero son las entidades que él va a destruir y que destruyendo eso destruye todo. Y es el hogar y el sábado, ¿verdad? Y eso de entender el sábado hoy en día se entiende muy poco lo que el sábado implica para cada uno de nosotros. Porque si hay paz en el hogar, hemos recibido el sábado. Si no hay un problema ahí, ¿verdad? Porque es un reposo de todas las actividades de la semana y del día. Debemos tener esa paz, no solo en el sábado. Esa paz nos debe venir a diario, buscar allí ese reposo. Amén. Y ese reposo se va a encontrar buscando, la ayuda y la oración, estudio de su palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a entonar el himno 357 para terminar. Amén.